Hola niños. Hola niños, ¿cómo están? ¿Me escucharán o no? Sí, profe. Ah, ya. Qué bueno, me alegro. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Ah, claro, el tío Andrés me levanta el dedo. ¿Los demás, cómo están? Sebastián, Jairo, Alonso. Niños, ya, no prendan la cámara. Deberían prenderla, pero bueno, pero saluden por lo menos, pues, para yo saber, una, si que me están escuchando, por lo menos. Y dos, son reglas de mínima educación, no nos hemos visto, ¿ya? Entonces, decir hola, no cuesta nada, ¿ya? Bueno, avisos el día viernes 11 de noviembre en nuestra tercera prueba, ¿ya? Iba a entrar todo esto de meiosis y hoy día vamos a trabajar en lo que, comparando meiosis y mitosis. Ya habíamos visto y hecho algo un poquito, pero ahora ya conocemos por completo la meiosis, por lo tanto tenemos como más herramienta para hacer las comparaciones al paralelo entre ambos procesos, ¿ya? Así que vamos a ver cómo les digo eso, y la prueba va a tratar de meiosis y mitosis, porque si usted no sabe mitosis es difícil saber y entender meiosis y más aún llegar a compararlo, ¿ya? Voy a compartir el PPT con ustedes. Ahí apareció. Ahí apareció. Ya, a ver. Que se demora esto, no quiere. Ahí, ya. Bueno, comparación, mitosis y meiosis, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sabemos en general de estos dos procesos que son tanto la mitosis como la meiosis? División celular. Divisiones celulares. Ya, hay varios aspectos en que son, ¿no es cierto? Son divisiones así que ocurre más o menos lo mismo, pero partiendo porque, bueno, hay partes del proceso que son distintas y los resultados también son diferentes, ¿no es cierto? Así que por ahí vamos. Y vamos a comenzar, bueno, lo primero, el objetivo. Dice, comparar la meiosis y la mitosis, estableciendo diferencias y semejanzas en sus mecanismos y función en los seres vivos. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante que nosotros tengamos claro, por ejemplo, cuál es la función de cada uno de estos mecanismos o procesos. ¿Ya? Cuando se produce la mitosis, ¿qué es lo que nos va a proporcionar? Cuando se produce la meiosis, ¿qué nos va a proporcionar? ¿Ya? Entonces, para que nosotros comencemos, vamos a ver un video que es cortito, que habla de la meiosis y así se nos van a refrescar algunas cosas, ¿ya? Y luego también aparecen por ahí unas animaciones del proceso específicamente. ¿Listo? Así que vamos ahora, bueno, a este recordemos. ¿Ya? Ya, tío Andrés, aquí vamos con el video. Ah, el video. Preguntas. Comentarios. ¿Se entiende más? ¿No se entiende? ¿Quedan más dudas? Por ejemplo, la Alegría Sandoval. ¿Qué le pareció el video? A ver. Por último, dígame, no lo vi, no le puse atención, no sé, alguna cosita, por favor. Ya, a ver, entonces... a ver. Ya, veamos acá. Bueno, nosotros sabemos entonces que
La mitosis, perdón, la meiosis ocurre en 2 divisiones seguidas. A ver, ¿qué me está hablando acá? Ah, Jeremy. Está pegado, qué fome. Y si tuviera internet móvil, si es que está usando el de la casa y funciona mejor, de repente yo hago eso en varias oportunidades, porque a esta hora es como que está todo muy congestionado, ¿ya? Bueno, miremos acá. Una de las cosas que nosotros sabemos de la meiosis es que ocurre en 2 divisiones. Primera división de la meiosis, segunda división de la meiosis. Por otro lado, sabemos que a su vez, ¿no es cierto? Bueno, esta división la hace el hombre, ¿ya? Esta división la hace el hombre. No, borramos eso. En la primera edición de la meiosis, decíamos, está dividida en fases, así como también la segunda, y los nombres que reciben son estos nombres, ¿no es cierto?, que son los mismos que aparecen en esta división que ya conocimos antes, que es la mitosis. Solo que aquí se diferencian con un número romano. Y ahí aparece anafase 1, metafase 1, profase 1, telofase 1, etc. Y ¿no es cierto?, en la otra lo mismo, pero en la otra edición lo mismo, pero con el, ¿no es cierto?, número romano, en este caso 2, por ser la segunda división, ¿ya? Bueno, aquí puse, antes que se me olvide, el link del video, porque cuando yo suba esta clase, se supone que voy a sacar el video, y también, ¿no es cierto?, al canal de YouTube se sube sin el video, pero ahí está el link para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Bueno, ¿qué hechos ocurren en la primera edición de la meiosis? Veamos acá. Comencemos. ¿Qué cosas ocurrían en la primera división de la meiosis? Se divide como en la mitosis. Ya, pero dejemos ahora solo la meiosis. No hablemos en este minuto de la mitosis. Ya. ¿Qué pasa en términos generales en la primera división de la meiosis? No era cuando se forma Resultan dos el células cromosoma. con la No, cantidad de cromosomas de la especie. a ver, ¿el compañero que es Jeremy o no? ¿De qué está Sí. hablando? Ya. Jeremy, ¿podría repetir? Porque justo habló la compañera y después le voy a preguntar a la compañera. Jeremy, Que se ¿qué hecho divide y termina con la cantidad de cromosomas de la especie. se divide y termina con la cantidad de cromosomas de la especie? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que se divide y termina con la cantidad de cromosomas de la especie? Pongo un ejemplo si usted quiere. O sea, que termina con la mitad de cromosomas de la especie. Eso. Ah, es distinto a eso. Ya, correcto. En la primera división, ¿no es cierto? Las células se dividen y las células hijas tendrán entonces la mitad de cromosomas de la especie. Ya. En el caso del video, ¿cuál era la cantidad de cromosomas de la especie o de la célula madre? ¿Cuántos cromosomas se mostraban? A ver, la compañera, por ejemplo, la chico que habló delante, justo cuando habló Jeremy también, ¿cuántos cromosomas se mostraban en el video? ¿Cuántos cromosomas tenía la célula inicialmente? Bueno, tenía 4. Ya. Terminando la primera división. Primero, 2 preguntas. ¿Cuántas células se van a formar al final de la primera división? Y si estamos hablando de la célula del video, ¿cuántos cromosomas tendría? 2. Ya, 2 cromosomas. En la célula del video, entonces, tendría 2 cromosomas. ¿Y cuántas células se forman al final de la primera división? ¿Cuántas células aparecen al final de la primera división? 2.
2, ¿no es cierto? Entonces, al final vamos a poner acá, de la primera división, aparecen 2 células hijas. Pero estas van a tener la mitad del número de cromosomas de la especie. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Por ahí una compañera decía, un compañero, perdón, a ver, déjenme ver, en el chat, decía, Christopher, decía, hay un intercambio de brazos entre cromosomas. ¿Ya? Recordemos que si hay intercambio, tiene toda la razón. Ahora, no se intercambia el brazo completo, sino que, ¿qué es lo que se intercambia específicamente? ¿Qué es lo que se va a intercambiar? ADN. ADN, pedacitos de ADN, entre los cromosomas homólogos, que uno es de origen paterno y otro es de origen materno. Hay intercambio entonces de segmentos de ADN, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Ay, ¿cómo se llamaba este fenómeno o este proceso cuando hay intercambio de segmentos de ADN? ¿Qué nombre se le daba? Apareamiento. El apareamiento es solo que se acerquen, se aproximen y casi se toquen. Ese es el apareamiento, nada más. Después vienen otros fenómenos, o sea, antes de que se produzca este intercambio, ya debemos recordar. Ahora, esto suele ser mucho más fácil cuando uno lo hace concreto. ¿Cómo podríamos hacer esto concreto? Por ejemplo, ¿cómo se le ocurre hacer a ustedes esto concreto, esto que estamos hablando de que se acercan los cromosomas e intercambian segmentos? ¿Cómo lo podríamos hacer concreto? Podríamos hacer los cromosomas, ¿ya? ¿Con qué podríamos hacer los cromosomas? ¿Qué material les permitiría a ustedes hacer cromosomas y jugar con esto que estamos mencionando ahora? Plastilina. Plasticina. Entonces usted, por ejemplo, aquellos que estén, obviamente los que estén interesados, ¿no es cierto? Para que la cosa quede más clara y hacerla concreta, porque esto es abstracto, si ustedes lo piensan. Esto ustedes, aparte de verlo en un video, ¿no es cierto? Ya uno no lo ve directamente. Entonces una forma de hacerlo concreto es que yo cree modelos de cromosomas. Entonces lo puedo hacer con plasticina. Y puedo crear, por ejemplo, 4 cromosomas. ¿Ya? 2 más grandes, 2 más pequeños. ¿Ya? Y 2 grandes, o sea, uno de un color, 2 de un color y 2 de otro color, para representar que uno son paterno y materno. Entonces, uno los junta, los juntó, los acercó, a eso corresponde el apareamiento. Luego, hay puntos en que se van a tocar estrechamente, esos puntos, ¿no es cierto? Se llama sinapsis, esos puntos donde se tocan. Luego, en esos puntos es donde se va a intercambiar los segmentos de ADN de origen paterno y materno. Ya, ¿listo? Y luego, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Quedan unidos en esos puntos, pero luego se separan. ¿Ya? No sé, y cuando ya se separan, ya ha pasado, ¿no es cierto? Cuando se separan completamente, ¿no es cierto? Cuando se separan completamente, ya pasamos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, esta división, perdón, de la profase 1, ya, es otra parte de la primera división. Bueno, hay intercambio de segmentos y el nombre que recibe generalmente hablan de entrecruzamiento o en inglés, como dice el compañero, crossing over. Crossing over en inglés, ¿no es cierto? Doble S, crossing over. Crossing over. ¿Ya? Bueno, una vez que se produce, ¿no es cierto? Esto de que los cromosomas intercambian segmentos, de que los cromosomas, ¿no es cierto?, ya empiezan como
a dejar de tocarse, todavía se están tocando en algunos puntos, ahí se empiezan a desplazar y se empiezan a ubicar en el centro de la célula, lo que veíamos, lo que mostraba también la imagen, ¿ya? Y ahí se van a ubicar en la línea del ecuador. Ya pasó, cuando ya se ubican en la línea del ecuador, terminó lo que era la profase 1 y entramos a lo que es, ¿cómo se llama esa etapa? Cuando los cromosomas se alinean, ¿no es cierto?, en la línea del ecuador, valga la redundancia, se ordenan en la línea del ecuador. ¿Cómo se llama? Metafase, pero estamos en división, en la primera división de la meiosis, hay que ponerle apellido. Hay que poner metafase. ¿Qué número romano le ponemos acá? Segunda, pero Metafase 1. En metafase 1 se ubican, pero están todavía tocándose en algunas partes los cromosomas que se habían apareado. Eso es lo que uno le va a permitir distinguir a la metafase 1 de la metafase solo de la mitosis y de la metafase 2. En el caso de la metafase 1, los cromosomas todavía están como cercanos, los cromosomas que son homólogos, porque estuvieron intercambiando segmentos, entonces todavía hay puntos en que se tocan. Entonces, y así se ordenan en la línea del ecuador. Imagínense, pensemos en especies cuyas células tienen 78 cromosomas. ¿Cuántas parejas se ordenan en la línea del ecuador? Y que se ordenan al azar, ¿ya? El ordenamiento es al azar. Ahora, una vez que ya esos cromosomas que todavía se tocaban en algunos puntos, ¿no es cierto?, ya dejan de tocarse por completo y se empiezan a separar, ya terminó la metafase 1 y ¿a qué fase pasamos? ¿A qué fase pasamos? Cuando ya se han separado, ¿Anafase? a metafase. Después de metafase viene, después de metafase 1 viene anafase 1. Ahí ya están completamente separados. ¿Y hacia dónde se van a empezar a ir en la medida que va avanzando la anafase 1? Se van a ir hacia polos opuestos. Y para que se puedan ir a polos opuestos, se vayan separando, acuérdense que ya se han unido a las fibras del uso que aparecieron en profase 1. ¿Ya? Y una vez que ya están en extremos opuestos estos grupos de cromosomas, aquí ya se redujo el número de cromosomas a la mitad. ¿Ya? Entonces, eso lo vimos en imágenes. ¿Ya? Y como tres, y ahí esto también para Parece que alguien quiere silenciar el ruido de su casa. Ah, Andrés. ¿tú no? Un poquito de ruido en algún lado. Ya. Bueno, una vez que se produce en la casa de... Sé que hay mucho ruido. Niños, en la casa, ¿qué será que hay tanto ruido? Está listo, profesora. Gracias. Ya. Entonces, recordemos. Una vez que se produce la anafase, se fueron los cromosomas. Se separaron de su homólogo. Y ahí se reduce el número de cromosomas a la mitad. Se van a polos opuestos, recordemos. Se empieza a formar membrana y ya estamos en telofase 1. Y vamos a empezar a apreciar ¿cuánto? 2 células. Y estas 2 células ahora, estas células hijas, recordemos, van a tener, ¿no es cierto?, van a tener solo la mitad del número de cromosomas de la especie. Y ahí vamos a estar entrando a la segunda división. ¿Qué hechos o eventos ocurren en la segunda división? Ya. ¿Qué pasa en la segunda división? ¿Qué va a ocurrir? En profase 2. ¿Cuántas Las son dos las? células fijas se dividen en 4. Sí, pero eso es, estamos diciendo todo lo que pasa ¿no es cierto?, en la segunda división. Vamos por parte. Ya, tenemos 2 células hijas, ¿no es cierto? Ya, esas 2 células hijas van a tener ahora la mitad del número de cromosomas de la especie. ¿Qué se va a empezar a observar? ¿Qué va a empezar a ocurrir antes de que se formen las 4 células?
porque para allá vamos, para que se lleguen a formar 4 células. ¿Qué mostraba la imagen en el video? ¿Qué le va a pasar ahora a estas 2 células que tienen la mitad del número de cromosomas, pero sus cromosomas duplicados? ¿Qué le va a ocurrir? ¿Qué tendrá que ocurrir para que aparezcan las 4 células? A ver, ¿qué tenía que ocurrir? ¿Cómo, perdón? Duplicarse. El material genético, recordemos que siempre se duplica antes de la división. Y aquí estamos en la propia división. No hay duplicación del material genético. ¿Por qué? Porque los cromosomas aquí ya están duplicados. Voy a hacer un monito. Ya. Esas son las células que obtuvimos vamos a suponer, de la segunda, perdón, de la primera división. 2 células, ¿no es cierto? Ya. A esto les voy a rayar un poco más. Los voy a poner así, por ejemplo. Ya, para hacerla como diferente. Y esto lo voy a poner aquí. Bueno. Estas células no pueden quedar con sus cromosomas duplicados, por lo tanto, se vuelven a dividir estas. Pero entre medio pasan cosas, como ¿cuáles? ¿Qué hechos ocurren? Aquí también se produce, ¿no es cierto? Aquí también se va a producir, ya, que desaparezca la membrana nuclear que se formó, que aparezcan, ¿no es cierto?, otros centriolos, que se forme las fibras del uso. ¿Para qué? Porque aquí también va a haber en cada caso, va a haber una profase, 2, de lo que yo estoy mencionando, ¿ya? Y una vez que ¿no es cierto?, que los cromosomas ya quedan como libres, porque se ha desaparecido la membrana nuclear, se va a producir ahora la metafase 2. Y en metafase 2, estos cromosomas se van a alinear en la línea del ecuador. Ahora, ¿para qué se alinean? Eso va a pasar en las 2 células. Eso es metafase 2. ¿Para qué va a ocurrir esto? ¿Por qué se tienen que alinear otra vez en la línea del ecuador? ¿Por qué será? ¿Por qué tiene que volver a ocurrir esto? Los cromosomas aquí están duplicados. ¿Qué tiene que pasar con estos cromosomas? ¿Qué tiene que ocurrir? Se tiene que separar cada uno. Este cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas, ¿no es cierto? Se tienen que separar estas cromátidas. Y entonces, esta disposición en la línea del ecuador, como decíamos, cuando también estudiamos la mitosis, una vez que esto se separa, se van a separar y se van a repartir en partes iguales. 2 para allá, 2 para acá. Y de aquí van a salir 2 células, ¿no es cierto?, con 2 cromosomas simples, o al final me estoy saltando, así van a quedar cada uno. Y aquí va a ocurrir exactamente lo mismo, me estoy saltando toda la anafase, para llegar a lo final. Entonces, entendamos lo siguiente, aquí también hay una metafase, pero aquí no hay cromosomas homólogos, porque se redujo el número de cromosomas a la mitad, pero sí hay cromosomas que están duplicados, y cada cromosoma duplicado consta de 2 cromátidas hermanas, esta, ¿no es cierto?, y esta otra, y se tienen que separar de su cromátida hermana, y una manera de asegurarse que se repartan en partes iguales es que se ubiquen en la línea del ecuador, y eso le pasa a las 2 células. Luego van a migrar estos 2 cromosomas hacia este polo y estos otros 2 hacia el otro polo, lo mismo en esta célula. Ahí se está produciendo la anafase 2, y luego, alrededor de esos 2 cromosomas y estos otros 2 cromosomas que quedaron acá, se va a formar una membrana nuclear, ¿no es cierto? Aquí va a ocurrir lo mismo, y finalmente
¿no es cierto?, se va a producir la división del citoplasma y al final van a quedar 4 células. Ya. Eso es lo que mostró la imagen, eso es lo que mostró, ¿no es cierto?, también lo que vimos en la clase pasada. Ya. Preguntas, dudas. Bueno, aquí es súper importante que ustedes estudien. Estos son procesos no simples, pero en la medida que nosotros vamos mirando la imagen y vamos entendiendo, ¿no es cierto?, se va convirtiendo en algo más simple y más cotidiano. Pero hay que ir mirando imágenes, hay que ir repasando un poquito. Bueno, componemos entonces ahora la mitosis y la meiosis. Recordemos que la mitosis es este proceso de división celular por el cual, ¿no es cierto?, se generan 2 células hijas idénticas a la célula madre e idénticas entre sí. Ahora, recordemos que la célula madre se desaparece porque se reparten estas 2 células hijas. Ahora, antes de que se produzca esta división, se tiene que duplicar el material genético. Eso ocurre, ¿no es cierto?, en una parte del ciclo celular que se llama, ¿no es cierto?, interfase. ¿Ya? Bueno, estas células que se dividen por mitosis lo hacen para que el individuo, por ejemplo, un organismo que es pluricelular, crezca, para que se reparen los tejidos o se renueven tejidos. Eso en general en cuanto a la mitosis. En cuanto a la meiosis, sabíamos que era otro proceso de división celular por el que se van a generar 4 células hijas, pero que son distintas a la célula madre. ¿Por qué son distintas estas células hijas? Estas 4 que aparecen producto de la meiosis, ¿por qué eran diferentes? A ver si alguien me lo recuerda. ¿Por qué se lograba que fueran distintas? ¿Qué pasaba en la primera división de la meiosis con el material genético? ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría? ¿Qué es lo que era el entrecruzamiento? Ahí era cuando se mezclaba material genético. Y eso era lo que hace, ¿no es cierto? Eso es lo importante de que se combine el material genético, como dice un compañero, es que, ¿no es cierto?, va a generar células con información genética distinta. Y al tener ADN diferente, esas células son distintas. Ya. Entonces, y esas células son las que se van a convertir en células reproductoras. O gametos, como se les llama también. ¿Listo? Ya. Y ahora, veamos entonces lo que podemos comparar de... Ya. La mitosis. Bueno, aquí está la mitosis y la muestra, observemos. ¿Cuántos cromosomas se aprecian ahí, en esta célula? 4. 4. Recordemos que están duplicados. Lo que está en color blanco, ¿qué es lo que es en los cromosomas? Los filamentos del uso. Esos son los filamentos del uso, pero esto que estaba acá en los cromosomas, eso es como un circulito, pelotita blanca. Ya, miren, ahí está toda la mitosis. Ya, está en telofase, terminando la telofase y viene la división del citoplasma. ¿Cuántas células quedaron? 2. Vamos a verlo otra vez, esto es una animación. Ya, comienza la mitosis. Ahí están los centriolos, que aquí no se notan, sino que están, ahí se notan un poco más. Ya, miren los centriolos también. Ya. Esto es lo que yo preguntaba, ¿qué es lo que son? Esos son los centrómeros. Y las fibras del uso se unen a los centrómeros. ¿Para qué sirve que se unan las fibras del uso al centrómero? Miren lo que ayuda a que como que se separen estos cromosomas que estaban duplicados y ahora queden como cromosomas simples y se vayan a polos opuestos y se repartan así como en partes iguales.
Ya, ahí está. Listo. Preguntas de la mitosis. Lo puse para que podamos compararlo después, porque si no va a ser un poquito más complicado compararlo. Ya, ahí bueno, empezó. Vamos ahora a otra animación. Y aquí está, en la profase 1, estamos en la meiosis, en la primera división. ¿Ya? ¿Qué está mostrando ahí esa animación? ¿Qué muestra específicamente? Primero muestra, ¿no es cierto?, que se aparearon y luego muestra que van a intercambiar segmento, incluso dice crossing over. ¿Ya? Luego tenemos acá la célula metafase 1, primera división. En metafase 1 lo que decíamos, miren aquí. Se ubican en la línea del ecuador, los cromosomas apareados. ¿Qué va a pasar luego? Miren lo que pasa acá. Ahí están, miren lo que pasa ahora, anafase 1, se separaron los cromosomas que estaban apareados. Pero, y ahí es donde se reduce el número de cromosomas a la mitad. ¿Cuántos cromosomas tiene la célula madre? ¿Tenía la célula madre? Contemos. 1, a ver. Vamos a pararla, a ver, no me resulta pararlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora las nuevas células, ¿con cuánto van a quedar? Van a quedar solo con 3. Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Aquí ya va avanzando, estamos en la segunda división de la meiosis. Ahí está la metafase 1, la profase 1, metafase 1, ahora la telofase 1 y la citocinesis. Lo mismo de antes, pero más rápido, miren. Ahí los cromosomas se separaron de su copia para quedar como cromosomas simples. De nuevo, anafase 2, ahí están, se separaron de su copia. Y ahora se divide el citoplasma en la citocinesis. ¿Ya? Esto sigue a continuación de esto. Ahí, y luego viene esto. ¿Listo? Ya. Preguntas. Observemos los monitos acá. Es lo mismo que estaba en el video. Exactamente. Ya. Veamos ahora. ¿Podemos comparar los dos? Sí. ¿Qué aspectos debemos considerar de los dos procesos para poder compararlos? De las dos divisiones para llegar a compararlos. De la mitosis y la meiosis. ¿Qué aspectos podemos comparar? A ver. Por ejemplo, Que técnicamente realizan los mismos procesos con los cromosomas. ya, voy a poner un ejemplo, sí, pero vamos a ir a cosas bien concretas. Yo voy a comparar los dos procesos, ¿no es cierto? Cuando yo comparo, puedo establecer diferencias y semejanzas. Ya, por ejemplo, yo voy a comparar la almendra Peralta, no, voy a comparar a Adrián Cifuentes con Alonso Severino. Los voy a comparar. Ya. ¿Qué podría comparar de ellos? ¿Qué aspecto podría comparar de ellos? Puedo compararlos diciendo, uno tiene el pelo largo y el otro mide 1,80 m. ¿Me sirve esa comparación? No. No. Cuando yo comparo, tengo que considerar el mismo criterio. Entonces, si yo voy a comparar a los compañeros, tengo que decir, hablar del color de pelo de ambos o de la estatura de ambos. Así los puedo comparar para ver si se asemejan o si se diferencian. Pero está mal que yo hable de criterios distintos del color de pelo y de la estatura y los voy a comparar. Está mal eso. Entonces, cuando nosotros comparamos, ¿no es cierto?, la mitosis y la meiosis, ¿qué aspectos de ellos podemos comparar? Yo les voy a dar un ejemplo. El número, la cantidad de células que aparecen al final del proceso. Por ejemplo, ya, les soplé una. Número
Ya, ahí. Número de células que aparecen al final de la división. Ya. ¿Qué otro aspecto puedo comparar? Estoy soplando ahí mucho. ¿Qué más puedo comparar? Aparte del número de células. Y lo puedo aplicar a los dos. Y en ese aspecto se pueden asemejar o ser distintos ambos procesos. ¿Qué más puedo comparar? A ver, ¿qué más podría llegar a comparar? Bueno, miremos, a ver, aquí me están diciendo, qué bueno. Sí, pero sí, correcto, vamos a comparar los dos procesos. Pero ¿qué aspecto comparo de los procesos? Por ejemplo, aquí estoy comparando el resultado. Gracias, Andresito. Estoy comparando el resultado. Por ejemplo, en la mitosis, ¿cuántas células aparecen del proceso de la mitosis? ¿Cuántas células se forman del proceso de la mitosis? 2. 2. ¿Cuántas células se forman del proceso de la meiosis? 4. 4. ¿Ya? Listo. Veamos acá. Yo aquí tengo todo un listado de los aspectos que podemos comparar. A ver, ¿qué más me están diciendo por acá? Aparte de que queda un minuto. Ya. Veamos acá. Ay, ahora no se quiere cambiar. Ahí está. Por ejemplo, la función. Eso podemos comparar. ¿Para qué sirve la mitosis? ¿Para qué sirve la meiosis? Cantidad de divisiones. ¿Cuántas divisiones celulares ocurren en la mitosis? ¿Cuántas divisiones celulares ocurren en la meiosis? También un aspecto que puedo comparar. Número de células resultantes, que habíamos mencionado. También puedo comparar el minuto en que se producen. ¿Cuándo? Tiempo en el, digamos, si se está produciendo, por ejemplo, en una etapa exclusiva y específica o si se está produciendo siempre, por ejemplo. Puedo comparar también el lugar en que ocurre. Puedo comparar esto de las células que participan en la división. En el fondo, ¿qué células se dividen? ¿Ya? Puedo comparar, en términos generales, perdón, el número de cromosomas de las células hijas. ¿Ya? Puedo comparar incluso también, pero menos común, pero igual lo vamos a nombrar, el requerimiento de estas células. Y por último, puedo comparar si hay entrecruzamiento o no. ¿Ya? Todos esos aspectos podemos llegar a comparar de los dos procesos. ¿Ya? Ahora, y teníamos para hacer varias comparaciones, pero como esto es largo y es complejo, entonces vamos a seguir la otra clase con estas comparaciones y luego vamos a dedicarnos a responder algunas preguntas. ¿Listo? Ya. ¿Algunas dudas? Yo creo que tienen hartas dudas, pero espero que me vayan preguntando y no se queden con las dudas. ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta en este minuto? ¿Dudas? De lo que yo acabo de decir, por Tengo una ejemplo. pregunta. En Dígame. la... Mitosis, meiosis, primera edición, segunda edición de la meiosis. A ver, Profe, dígame. ¿cómo se podría describir así como principalmente la meiosis y la meiosis? ¿Cómo podríamos describirlo? ¿Decir lo que es? ¿Eso? ¿Esperanza? Sí, Es un tipo de visión, sí, así. sí, es un tipo de visión celular. Porque ¿cuál es el otro tipo que conocemos? ¿Cuál es el otro tipo de división que conocemos? La mitosis. Por eso que decimos, primero es un tipo de división celular. Y luego agregamos, como idea general, ¿no es cierto?, cuál es la función que tiene, qué se obtiene de esta meiosis. En el fondo también estamos
hablando de su importancia biológica o para lo que sirve. ¿Ya? Así yo tengo una idea general. Y de ahí después me voy a los detalles. ¿Cuáles son los detalles? Ocurre en 2 divisiones, ¿no es cierto? Me voy al detalle. Se produce combinación del material genético. Ahí voy con el detalle. Parto de lo general y después me voy a lo más específico. ¿Listo? Ya. Jeremy, ¿se le despegó su internet o no? Sí, sí. Ya, pregunta, porque estamos en la hora y el tío Andrés me empieza a presionar por WhatsApp. Ya, a ver. En la mitosis también hay entrecruzamiento. No. Acuérdate, cuando yo me hago una herida, ya, o mejor, voy a crecer, mis células necesitan aumentar. Yo necesito formar células iguales, por ejemplo, en mi piel. Yo no necesito obtener células distintas, necesito tener células iguales. Por lo tanto, no hay combinación del material genético ahí. Ese entrecruzamiento es exclusivo de la meiosis. En la mitosis no ocurre eso. Por eso que las funciones de los 2 procesos, o sea, la importancia biológica de ambos, el objetivo de ambos es distinto. O sea, los dos van a generar células. Uno genera células para que crezcamos y para eso se necesitan células iguales con la misma información genética y otra genera células para la reproducción. Y en ese caso se necesita que sean distintas. ¿Listo? Seguimos en la otra clase, retomamos ahí estas ideas que nos quedaron inconclusas. ¿Listo? Ya. Que estén súper bien. Prometo subir ahora sí las clases, la voy a subir completa igual. ¿Listo? Ya. A cuidarse mucho. Sorry, Andresito, que me pasé. Chao, chao. Bien.